Muy bien, jóvenes. Así que ya tenemos claro cuáles serían las nociones básicas de la historia. Ahora vamos con esta segunda sesión donde analizaremos la periodificación que se hace en la historia. Semana 2. Periodificación de la historia. Ocurre que los autores, para ser más didácticos, para tener una visión bastante completa, separan los hechos históricos por etapas, por edades, por momentos, periodos en los cuales cada autor encuentra que hay alguna característica. Esto depende, por supuesto, de el enfoque que tenga ese autor. Tendrá más interés en revisar y darle prioridad a algún suceso o algún acontecimiento o a una manera de entender cómo ocurren los hechos históricos. Así que este es el tema que revisaremos. ¿Qué objetivos tenemos? Pues explicar y analizar las diferentes periodizaciones que se han hecho sobre el trayecto histórico y también que cómo esto corresponde al enfoque, a la interpretación que un autor tenga sobre los acontecimientos. ¿Cómo podemos entender esto de periodificación de la historia? Pues como división en etapas, ¿no? En unidades, en espacios, en el tiempo y en el espacio. Eh, y todo esto fue y sigue siendo elaborado por muchos historiadores. Por ejemplo, hay una división que se hizo, digamos, en el siglo XIX por Bachofen, un alemán. Él dividió a la historia en, primero, el matriarcado y después el patriarcado. Y él afirma que el patriarcado es un estadio superior, más avanzado que el matriarcado. Y que en el matriarcado había hegemonía de mujeres y en el patriarcado hegemonía del varón. Por ejemplo, ya ven, él como abogado, ligado al parentesco, enfoca de esa manera. Había también otra división que la hizo Luis Henry Morgan, un fundador de la antropología, y que después Federico Engels lo copia y lo difunde en su clásico libro Papel de Trabajo en la transformación del mono en hombre. Esa periodificación de que hay salvajismo, barbarie, civilización. Y también la civilización vendría a ser para este autor un estadio mucho más avanzado, mucho mejor, donde las personas tenían un alto grado de nivel. Y sobre todo, la civilización se asoció con ciudad, civitas, civilizado, Roma, Grecia. Como podemos ver, cada periodificación guarda un trasfondo teórico del autor. Cada periodificación guarda una intención, guarda, contiene un elemento en el cual está la filosofía del autor sobre el mundo en el cual él está estudiando. Y así hay una serie de periodificaciones. Una también muy clásica es la que hizo Boucher de Perthes. Él divide en prehistoria y luego historia. Boucher de Perthes se refería a que prehistoria es la etapa en donde los seres humanos no conocen la escritura. Y luego, cuando viene historia, es porque los humanos ya tienen el conocimiento de la escritura. ¿Ven? Para algunos más importante como Bachofen es el parentesco, la agrupación, la distribución, el linaje, pero para Boucher de Perthes lo que prima es la escritura. ¿Tienes o no tienes escritura? Para eh, el autor Morgan que mencionábamos hace un rato y después asimilado por Engels, lo importante era
cómo están los pueblos en conexión con su espacio. Eres salvaje si es que estás de una manera eh, al campo, una economía doméstica, depredadora. Barbarie si es que ya estás haciendo una actividad de producción agrícola. Y civilización si es que estás organizado con un gobierno estable en el cual la ciudad tiene el predominio político. Y así por el estilo, muchachos. Hay diferentes maneras de dividir la etapa histórica, que es muy amplia, recuerdo. El ser humano aparece hace unos 4 millones de años por la evolución y continúa. En esos 4 millones de años, imagínense la gran cantidad de sucesos que han acontecido, que han desarrollado. Cuánto desafío, cuánto problema, cuánta resolución, cuánta actividad, cuánto conflicto, cuánto de permanencia y cuánto de ruptura. Es eso. Como pueden apreciar, en el caso de Perú, también tenemos autores que hacen una periodificación. Tenemos a Pablo Macera, también tenemos a autores como Luis Guillermo Lumbreras, y por el estilo encontraremos una gran variedad. Vamos a ver alguna de estas posturas porque es muy amplio. Tipos de periodificación. Miren, una periodificación de historia universal, de historia del mundo, pretende ser historia del mundo. Una tradicional que es muy usada eh, es la que hizo Cristóbal Keller. Este señor hizo esta periodificación muy usada en los colegios del Perú, pero muy desvalida. Una periodificación muy común, pero poco sustentada, con una serie de problemas en su concepción. Pero claro, corresponde a un señor que es de fines del siglo XVII y un poco principios del siglo XVIII. Entonces, miren, él no llegó a ver los sucesos de la Revolución Francesa, no llegó a ver a Napoleón Bonaparte, no supo de Simón Bolívar y San Martín en Sudamérica, no supo, no llegó a ver tampoco las guerras mundiales. Básicamente, él hizo una división que quedó y es muy usada, repito, pero que tiene una serie de problemas. Fíjense, él aplica una visión memorística. Eso quiere decir que su sistema de etapas se basa mucho en fecha. Hay un problema ahí. ¿No? Una sociedad no cambia porque pasa a otra fecha. ¿No? Imagínense, el Perú no es que ya hace un desarrollo porque entra el año 2021. ¿Ven? Entonces, eso es un problema, pero está en la famosa periodificación de Cristóbal Heller. Seguida del eurocentrismo. El eurocentrismo consiste en que le da mucho apego a Europa. Descuida por eso, ya sea por discriminación, por racismo, por marginación, porque es muy soberbio con su continente europeo, pero no considera China, no considera México, no considera Perú, no considera el mundo africano, solamente Europa. Es equivalente a lo que una persona sería egocentrista, equivalente a lo que acarrea soberbia, abusos, privilegios, considerarse que su pueblo tiene los mejores, ¿no? Niveles y carteles para mostrarse, que los demás no valen, no están a su altura. Como pueden ver, este es un serio problema porque si bien es verdad que Europa ha tenido logros con los griegos, romanos, pero los aztecas no se quedan atrás. La cultura china es muy imponente, ¿no? Con todo su dominio confuciano, taoísta, con sus inventos
con su gran capacidad de arquitectura, el mundo andino igualmente, gran ingeniería, portentosa manera de construir en la cordillera. Por lo tanto, no hay que descuidar a diferentes continentes. Pero este señor Keller lo descuidó, se hizo eurocentrista. Miren, relata sobre hechos y personajes y fechas. Esa es una característica de una historia tradicional. Memorizar fechas, nombre de reyes, cuándo nació Luis XIII, de qué época es Luis XIV, cómo se llamaba el papá de Iván el Terrible en Rusia. Es decir, eh, cosas memorísticas, como descuidando también lo que los pueblos han hecho. Recuerden que un rey no podría tener un palacio si no fuera por sus trabajadores. Recuerden que un país no tendría triunfos si no fuera porque su gente derramó su sangre peleando. Entonces a veces se descuida lo que la población, la gente, vida cotidiana normal, común y corriente, ha logrado. Un rey, recuerden, es más un ser con privilegios que un ser de grandes logros. Esta planificación de Keller llevó a cabo, miren, una forma de establecer la historia como si fuera algo paulatino, que va, cumple su ciclo y continúa y avanza así. O sea, no concibe que hay conflicto, desafíos, no concibe que en la historia hay derrotas, logros, no concibe que hay creatividad para hacer cosmovisión, cultura, formas políticas. Por ejemplo, miren, la Edad Antigua. Keller nos dice que es desde que empezó la escritura hasta que cayó Roma. Y pone la fecha, 476 después de Cristo, de nuestra era, ¿no? Pero, o sea, al día siguiente de ese año ya estaba la siguiente edad, que es Edad Media, e increíble. Los cambios en la sociedad no son de un día a otro, son un largo proceso. Pero ya ven. Ahora, en Edad Media dicen, desde la caída de Roma hasta la toma de Constantinopla. Como pueden ver, es Europa, Europa, Europa. Pero ¿y los acontecimientos del mundo andino? ¿Y los logros de Mesoamérica? ¿Dónde están? ¿Cayó Roma también en China? ¿Hubo otra Constantinopla que fue atacada en Sudamérica? Evidentemente que no. Edad moderna. De la toma de Constantinopla hasta la Revolución Francesa. Pero cuidado, dijimos que este señor Keller no llegó a ver la Revolución Francesa. Y con razón, la división que él hace la divide en tres: edad antigua, media y moderna. Se dan cuenta de las palabras que él usa: antigua, media, moderna. Le pone media porque está entre la antigua y la moderna. Le pone moderna porque para él era la última. Pero evidentemente que él murió y la vida siguió. Sigue habiendo más personas. Entonces alguien le agregó una nueva edad y le puso el nombre contemporánea. ¿Vieron? Esa edad, por ejemplo, es como una especie de agregado. Y no la hace Keller, la hace un señor llamado Bustinza que le agregó una más. Como ven, esta división no solamente tiene problemas de concepción, sino también tiene problemas de la clasificación.
Por eso es que después surge una extraña, que a veces no nos damos cuenta. Llamarle moderna cuando fue hace más de 500 años, ¿qué moderno es eso? Media, llamarle media a una edad que es la segunda de 4, no tiene sentido. Pero averiguando, explicando, nos damos cuenta qué ha pasado con esta periodificación. Bustinza le agrega una más a la división que había hecho Keller. Si vamos a estudiar esta periodificación, averigüemos todos los recovecos que ha ocurrido para que se dé, porque si no, tendríamos una dificultad. Hay otra división sobre la historia universal, es la división llamada materialista. Esta división la establece Marx Engels, que son filósofos del siglo XIX, muy preocupados por los sucesos que estaban viviendo ellos. El abuso a los trabajadores, las protestas, las huelgas de sindicatos. Él establece entonces una periodificación que tiene estas características. Él quiere abarcar una historia total. ¿Qué significa eso? Que busca estudiar todos los fenómenos que un grupo humano hace. Un grupo humano come, se viste, piensa, se organiza, hace política, tiene conflictos. Marx y Engels quieren incorporar todas esas facetas de los seres humanos, englobarlas en su periodificación. Él establece entonces que ha habido modos de producción. Para él, modo de producción es un sistema en el cual hay una base económica, hay unas relaciones sociales de producción, una eh, fuerza productiva que están dinámicamente en un juego, un circuito, y que va produciendo una superestructura, que es como le llama él a la ideología, las creencias, la política. Por eso su énfasis, recuerden, está más en las relaciones económicas sociales, mientras que la anterior que vimos ponía énfasis en Europa, acontecimientos y fechas. Aquí Marx Engels no ponen fecha, porque dicen, tú tal vez has tenido esclavismo en el año 10, pero otro ha tenido el esclavismo en el año 30. Depende de cada grupo humano. Por eso es que no te pone fechas. Uh-huh. Esta periodificación quiere ser, pues, ¿no?, universal, que pueda ser usada para esquimales, egipcios, los incas, griegos, China, la India, en fin. ¿Cómo sería su periodificación? Marx y Engels dicen, primero ha habido la comunidad primitiva. Esa es una etapa bastante amplia donde la contradicción, concepto que Marx utiliza y que para él es una especie de dinámica de opuestos, un circuito en donde se hace una oposición, un cambio, pero que a la vez también es como complementarios. Dice, la contradicción, o sea, opuestos, lucha, pero complementarios, hombre y naturaleza. Están luchando, quieren salvarse, tienen que depredar la naturaleza, cogen alimentos, también son golpeados por la glaciación, son golpeados por la lluvia, por las fieras, la megafauna. ¿Saben? Hay tanto oposición como también hay complementariedad. Y este primer modo de producción para Marx y Engels, pues cambia.
y se da un giro y aparece el esclavismo. El esclavismo es un modo de producción, dicen ellos, en el cual la contradicción principal es entre un tipo que es dueño de esclavos. Y claro, la relación entre ellos es antagónica, pero también de complementarios. Porque ya ven, el amo puede tener riqueza gracias a que su esclavo está trabajando, produciendo. El esclavo es tal, ha perdido su libertad debido a que hay alguien, su amo, que lo controla, que lo posee, que lo usufructúa y que lo explota. Esto después también se da un cambio y viene el feudalismo. En el feudalismo, dicen los autores, hay una contradicción más intensa que otras. El señor propietario de latifundios y los campesinos siervos. Igualmente, ¿no? Hay una relación antagónica de rechazo, pero a su vez también se necesitan. Y aquí, tanto uno y otro, amo, dueño de latifundios y siervo campesino, pues están cumpliendo con ese modo de producción. Hasta que se rompe. Se rompe porque hay un choque, una revolución. Y esto genera un nuevo sistema, el capitalismo. Este capitalismo está ocurriendo hasta el día de hoy. Está pasando hasta el día de hoy. En este capitalismo, la contradicción es entre el burgués empresario y su obrero trabajador. Igualmente, el gran capitalista tiene una empresa que logra producir. Y puede ser Toyota, puede ser Banco de Crédito, puede ser Coca-Cola, Movistar. Pero, según estos autores, tiene una contradicción con los trabajadores, con sus obreros, quienes después les reclaman y le hacen huelga. Entonces, como pueden apreciar, esta predefinición llamada materialista no usa fechas, no usa un acontecimiento específico, sino relación, circuito económico y social. Cómo se va dando la manera de producir, cómo se va dando el crecimiento y cómo también se va dando la explotación. Los autores, claro, como sabemos, apuntan a que esto debe cambiar y se proyectan a un socialismo. Es el anhelo de Marx y Engels. Veamos ahora la planificación para la historia de Perú. Fíjense, hay una de John Rowe, que es un arqueólogo norteamericano que vino al Perú y que al dedicarse a hacer el estudio, encontró que podía aplicar su enfoque culturalista. Su enfoque culturalista consiste en que él observa si una cultura en un grupo humano del andino se ha logrado difundir a gran escala o si solamente ha quedado en una pequeña localidad. Para John Rowe, ahí está la gran característica. Su gran interés es observar qué tan expansivo ha sido la cultura de un grupo humano. Y en la cultura, recuerden, hay creatividad, hay cosmovisión, hay arte, hay una forma de comportamiento de un grupo, una integración lingüística. Y por lo tanto, uno de los elementos en una cultura como la que estamos hablando es cerámica. Por eso para John Rowe, estudiar la cerámica es importantísimo. Él establece entonces que hay algunos son horizontes, otros son intermedios. Estos dos conceptos se vuelven especiales para la arqueología, para la historia del Perú. Tienen mucha pegada en los colegios. Horizonte
le llama John Rowe a aquel pueblo que ha logrado que su cultura se difunda por gran extensión. Si abarca un gran territorio, es un horizonte. Si solamente ha llegado a un territorio pequeño, es un intermedio. Estos dos conceptos están referidos entonces a la gran o pequeña difusión cultural de un grupo humano. Entonces, él lo que va a hacer es definir si encuentra horizontes, si encuentra intermedios, quién ha sido antes, quién ha sido después. Veamos. Él dice, en un tiempo precerámico, ajá, ya ven, como para él la cerámica es un indicio, una señal de elevada cultura, entonces él señala que la etapa precerámica es antes de que se haga esta actividad. Ahí estarían los primeros habitantes del mundo andino, la Uricocha, el hombre guitarrero, ¿no? El hombre caral, que no habían elaborado cerámica. Luego dice John Rowe, viene el periodo inicial. Ahí estarían unas comunidades que ejercen dominio teocrático, pero en pequeñas localidades. Hasta el momento ninguno de ellos ha sido un horizonte. Han sido culturas pequeñas. Usted encontraba en ese momento, de acuerdo a la concepción de John Rowe, culturas pequeñas en diferentes territorios. ¿Ve? Supongamos la cultura Garagay en Lima, nada más que en Lima. La cultura Sechín en Ancash. La cultura Chupas en Ayacucho. La cultura Chongoyape en Lambayeque. ¿Ve? Así, pequeñas. Pero dice John Rowe, viene el primer horizonte. O sea, aquí él dice hay un pueblo con una cultura que logró expandirla y se volvió, pues, hegemónica. Es decir, su estilo, su arte, su religión, su lengua, sus costumbres se contagiaron a un enorme territorio. Por eso él le llama horizonte. Desde Cajamarca hasta Ayacucho. Pero ¿quién fue ese? El pueblo Chavín. Entonces a Chavín lo califica como horizonte temprano. Primer horizonte. Primera vez que un pueblo hace que una cultura se expanda. Por diferentes motivos, este movimiento de Chavín cae, se derrumba. La gente deja de practicar la cultura chavinense, como si dejara de bailar un tipo de ritmo, como que se puso ya, pasó de moda. Ahí viene el intermedio temprano. Por lo tanto, ¿se acuerdan? Intermedio temprano por decir que son cultura pequeñita. Temprano porque es la primera vez, la más antigua, en donde hay culturas pequeñitas. ¿Quiénes están ahí? Nazca, Moche, Tiahuanaco. Pero luego, en el horizonte medio, encuentra que hay otra vez un pueblo que logró expandir una cultura. Y este es Guari. Desde Moquegua, Cusco, Ayacucho, hasta Lambayeque. Fíjense el estilo de la periodificación que hace este norteamericano John Rowe. Siguiendo con su curso, él dice intermedio tardío, en que hay otra vez culturas pequeñas, y el tercer horizonte, el tardío, el último, el de los incas, en que nuevamente tienen una gran expansión. En los horizontes, Johnny Rowe encuentra que la cerámica, la religión, se ha logrado contagiar a diferentes comunidades. Hay una división de
el arqueólogo ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras. Él utiliza también el enfoque de Marx y Engels y se interesa por las relaciones económicas sociales. Entonces él califica que hay imperios cuando hay un gobierno agresivo, centralista, imponente, belicoso, explotador, conquistador, pero que hay desarrollos regionales en los cuales no han logrado centralizar políticamente un territorio y a un grupo humano. Por lo tanto, como pueden ver, para Lumbreras es muy importante en su clasificación la política, el dominio económico, quién usufructa las grandes riquezas y quién las pierde. Él encuentra que hay periodo lítico, arcaico, formativo, desarrollos regionales, el imperio Wari, estados regionales y el estado incaico. Como pueden apreciar, es de acuerdo al enfoque, ya ven. Cada autor tiene un enfoque, tiene una forma de interpretar la historia y por eso la clasifica según lo que él tiene como predilección. Un error que se comete muchas veces es querer encajar una división de un autor con otra división, como que quieren, ¿no? Entrelazar. Entonces, a veces ahí viene un error. Recuerden, eh, alguien de repente dice, ¿no? Pero, ¿dónde está Moche? ¿Dónde está ahí el intermedio? No, esa división es de John Rowe. Si usted quiere ver la de John Rowe, tiene que establecer su división. Pero la de Lumbreras es otro, con otros conceptos y con otra visión filosófica de la historia. Dejemos que cada autor tenga. Ahora, lo que podemos hacer también es debatir para ver cuál división, cuál predicación tiene mayor acogida, tiene argumentos más sólidos, ¿no? Pero como ustedes vieron, Keller hace una predicación, Marx hace otra de predicación. Igual acá. Correcto. ¿Ven? Eso es, pues, ¿no? Y tenemos también una división de historia del Perú hecha por Fernando Silva Santisteban. Él es una división de, a grosso modo, de la política que ha habido en la historia del Perú. Entonces él encuentra un Perú antiguo, ¿no? Todo lo que corresponde a las llamadas culturas, a todos los pueblos como puede ser Caral, Chavín, los incas, ¿no? Él después dice hay un Perú colonial, en el cual está pues, ¿no? El descubrimiento, la conquista, el virreinato. Y para él después viene Perú republicano, en el cual ya son presidentes en un régimen parlamentarista, presidencialista, con elecciones que pueden ser a veces censitarias, pero con cierta votación de los habitantes. Es una división bastante, digamos, de grandes momentos, ¿no? De grandes etapas. Pero recuerden, en el Perú antiguo que señala Santisteban, ahí entraríamos con un montón de pueblos, Huari, los Incas, Chavín, que son muy distintos, con expresiones también variadas. Y hay una predicación materialista de Pablo Macera, en el cual también podríamos decir que está usando un método en donde lo nacional, lo andino, está con una dominación o no está con una dominación extra andino. Él dice etapa de autonomía porque son una serie de pueblos que no tenían ningún tipo de
subordinación frente a alguien de afuera, que durante Chavín, Huar y los incas no estaban dominados ni dependían de otro continente. Esa es, digamos, la idea de fondo de Pablo Macera. Y dice él, en una segunda, la etapa de dependencia, que comprendería la conquista, el virreinato, la emancipación, tantos presidentes que hemos tenido en la República, pero para él, algo que sintetiza todo eso es que nuestro país está dependiendo de un poder ajeno. España, Inglaterra, Estados Unidos, China. Fíjense esta periodificación. Como pueden apreciar, la periodificación es variada y depende de cada autor. Y pueden haber, pues, ¿no?, mayores cantidades. Hay también una división que hace Jorge Basadre para la República. Hay también una periodificación de Matos Mar muy similar a la de Pablo Macera. Y recomendamos siempre el compendio de su academia, ¿no?, de historia, el libro también de cultura general y revisar libros sobre preguntas que se han venido dando en la UNI en el año 2014, ¿no?, hasta la actualidad, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos esta segunda sesión. Muchas gracias.